Muy buenos días, Radio Escucha. Nos encontramos esta hermosa mañana del 18 de septiembre de 1957 en su estación favorita, México Informa. Ahora les traeremos las noticias más relevantes de nuestro país en el sector político, económico y social. Así que, ¡comenzamos! Y al verla que se estremece le pregunto ¿qué hubo cuando? Me encuentro con mis compañeros Maylén Rodríguez, Wendy Eleuterio, Dariana Martínez, Roberto Olivares y su servidora Leilani López. Después de casi 5 años de un crecimiento económico, se está yendo hacia abajo. Y es que nuestro presidente Adolfo Ruiz Cortines ha proclamado un plan en marcha llamado Política Estabilizadora, que consiste en un plan agrícola de importación de alimentos y control del comercio y equilibrio presupuestal. En mi opinión, creo que después de tener tantas crisis en nuestro país, es bueno ayudarnos entre nosotros, y es que el control del comercio esté equilibrado, porque todos dependemos de esto. ¿Ustedes qué opinan? Estoy de acuerdo contigo, compañera. Después de tanta pobreza, esperemos que la economía esté de nuevo estable. En otras noticias en el sector político nos encontramos con el sexenio de nuestro presidente Adolfo Ruiz Cortines, que ya saben que es caracterizado por un ahorro que tiene y sobre todo en los gastos del gobierno. Pues esto debido a un desfalco ocasionado por el sexenio alemanista que dejó un déficit de 800 millones de dólares. Y bueno, con esto, siendo las 9:10 a.m., nos vamos con un corte comercial, con una canción de 1954, que es de Pedro Infante, se llama 100 años. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te vi sin que me vieras. Qué gran éxito de nuestro cantante Pedro Infante, que ya después de 3 años de su lanzamiento sigue siendo un exitazo. Pero ya nos desviamos un poco del tema, así que continuamos en el ámbito económico. Hace ya 3 años, en 1954, se devaluó el peso frente al dólar de 8.50 centavos a 12.50 por un dólar. En otra noticia, se llevó a cabo el proyecto Marcha del Mar, donde se aprobaron los recursos naturales de los litorales nacionales, así desarrollando puertos pesqueros, turísticos y de cabotaje. Otra noticia importante es que se financiaron las obras petroleras, emitiendo bonos sin contratar deuda externa. Ahora, cambiando de tema, les hablaré sobre el movimiento revolucionario del magisterio, del cual no muchos tenemos conocimiento, y eso que pasó hace un año. Este movimiento fue encabezado por Otón Salazar, maestro normalista de Guerrero, que convocó a un mitin de protesta. Él quiere luchar por la elevación del sueldo nominal a 1,200 pesos, sueldo móvil a ritmo de alza de los precios, jubilación a los 30 años y servicio médico extensivo. Estas demandas no forman parte de luchar por modernizar, sino por venir abajo. Después de esta información, los dejamos con el tema de Obsesión de Ana María González, un éxito de 1954. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que esté el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor
Bueno, compañeros, nos están informando que se ha designado como jefe del Departamento del Distrito Federal a Ernesto Uruchurtu, que tiene un gran carácter para cuidar las calles y cerrar los burdeles de esta ciudad. Después de este gran éxito de Ana María González, que a mí me encanta en lo personal, nos vamos con el tema de la educación. En noticias de último momento, se inicia la rivalidad deportiva en los clásicos de fútbol americano entre el Politécnico y la universidad. ¡Qué chicos tan agresivos! Sí, Leilani, qué chicos tan agresivos. Bueno, en otras noticias se inicia la transmisión por radio del programa La Hora Nacional, donde se impulsan los valores patrióticos. O sea, nos van a hablar también de lo político, de las fiestas patrias, de todo lo que tenga que ver con fiestas en nuestro país. Bueno, pues mucho éxito a nuestros compañeros de la Hora Nacional. Esperemos que tengan muchos radioescuchas. En otras noticias, en el año de 1952 se otorgó el voto a la mujer, reformando los artículos 34 y 115 de la Constitución. Y para el año de 1956 nos informaron que Luis Álvarez lanza su candidatura por el PAN para las elecciones de 1958, así generando una alta simpatía. Dicho partido alcanzaría por primera vez 6 diputaciones. Y bueno, pasamos a otro tema de importancia que es la agricultura. En 1953, 19 millones de campesinos vivían al margen del progreso. Y sí, efectivamente, tenemos lo que son los sexenios de los presidentes anteriores de México, que en el cual algunos coincidían con la idea de que un mayor crecimiento del país se encontraba en la agricultura. Tal ejemplo de esto es el sexenio de Lázaro Cárdenas. ¿Qué pasaba con este presidente? Este presidente elabora su plan sexenal, en el cual incluye la reforma agraria, o mejor dicho, repartición de tierras. Esta reforma consistía en repartir lo que son 18 millones de hectáreas a los campesinos para que éstas la pudieran trabajar y así tener una mejor producción. Claro, esto era con la ayuda del Grupo Ejidal, quien hacía la repartición de las tierras y para que éste tuviese un mejor funcionamiento más rápido. Y bueno, por otra parte, se utilizó a campesinos como acarreados en votaciones y discursos políticos del PRI. De no asistir a estas, corrían el riesgo de perder sus tierras, pero si acudían, se les entregaba un lunch que consistía en una torta, un refresco y 5 pesos. Y bueno, era justamente lo que yo comentaba con anterioridad. Todo esto pasaba en los sexenios de los presidentes actuales de México. Un ejemplo que yo les había dado era el del presidente Lázaro Cárdenas. Su gobierno era muy estratégico. Ellos no daban algo nada más por darlo. Obviamente ellos daban para recibir algo a cambio. En este caso, se había hecho la repartición de tierras a los campesinos mostrando su apoyo. El campesino debería demostrar de igual manera el apoyo o el interés hacia el gobierno. Lo que pretendía el gobierno en ese entonces de Lázaro Cárdenas es que, ¿sabes qué? Los diferentes representantes del mismo partido político van a dar sus diferentes discursos en diferentes lugares del país, del estado, de un municipio, y tú tendrás que acudir. Si no acudías, pasaba lo que les comentaba, se les quitaba las tierras por medio de los ejidales y volvían a manos del gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero si por otra parte se asistía, pues seguían conservando sus tierras, no pasaba nada, pero de igual manera comentábamos que se les daban 5 pesos. Actualmente 5 pesos valían muchísimo. Esto era antes de que se quitaran los 3 ceros a las fracciones, a las cantidades, pero hoy en día actualmente 5 pesos ya son casi nada, ya no alcanza para nada, ya no es lo mismo que antes.